¿Qué tal, querido amigo, querida amiga? Estamos compartiendo nuevamente este tiempo de reflexión. Damos gracias a Dios por poder hacerlo, por poder llegar a través de la televisión hasta tu casa, tu domicilio, tu lugar, o aún aquellos que lo ven a través de YouTube, el poder compartir buenas noticias, el poder compartir un mensaje que transforma vidas. Así lo hizo con mi persona, así lo he hecho con mi familia, así lo he hecho con miles de personas alrededor del mundo. Es el mismo mensaje, la misma palabra de Dios, que se predica en todos lados, con la misma eficacia, con el mismo poder, con la misma gracia de parte de Dios, porque es la palabra de Dios. Y hemos compartido en alguno de los programas cuánta razón tenemos para creer en la Biblia como palabra de Dios, tanta evidencia que nos permite venir a las Escrituras con toda la tranquilidad de saber qué es lo que Dios ha dicho, de la inspiración de Dios, aquellos hombres que Él usó para transmitir la verdad, una verdad absoluta, una verdad eterna, una verdad permanente, que es necesario escudriñarla, que es necesario aprenderla, sobre todo es necesario practicarla, pero podemos ver la gracia de Dios en cada frase de las Escrituras. Pero yo quiero hoy especialmente hablarles a aquellos que sienten que no dan más, en esos momentos de desánimo, de cansancio, de dificultad, donde llegamos al punto donde parece que tocamos fondo. Y quizás seas una de esas personas o conozcas a alguien que está viviendo esa situación. Y yo creo que tenemos que saber que en esos momentos críticos, esos momentos oscuros, hay salida. Y más allá de lo que veamos, más allá de cuál sea nuestra perspectiva, tenemos que saber que hay salida para nuestras vidas en medio de las situaciones difíciles. Algo muy interesante en las Escrituras es el hecho de que en cada uno de sus personajes, grandes hombres y mujeres en la historia bíblica, que hicieron tremendas cosas, en todo el relato bíblico vamos a encontrar la totalidad de la vida de estas personas, es decir, los momentos malos y los momentos buenos, los momentos donde pudieron brillar en cuanto a la fe, pudieron creerle a Dios y ver tremendos milagros, como también los momentos de dificultad, los momentos de debilidad. Y en la Biblia encontramos muchos casos, o varios casos de personas que parecía que tocaron fondo, que parecía que ya no podían más, que llegaban a ese punto donde la debilidad caía sobre sus vidas y donde tanta oposición, problemas, necesidades, temores, etcétera, etcétera, que los llevaron a esos pozos que a veces nosotros hemos caemos, ese desánimo, esa angustia, o algunos hasta ese pozo depresivo en medio de crisis, de problemas, donde no ven nada bueno por delante, donde parece que de esta no van a salir. Y tenemos en la Biblia el caso del profeta Elías, un hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios, que vivía una vida muy íntegra, sirviendo a los propósitos de Dios, siendo un vocero de Dios, alguien muy relacionado, muy cercano a Dios. Sin embargo, confrontó situaciones críticas, como todos confrontamos, No hay ningún ser humano que no confronte momentos de soledad, momentos de dificultad. Todos la vivimos, la confrontamos, aún aquellos que podemos tener un encuentro con Dios, también vivimos esos momentos difíciles. La diferencia está que vamos aprendiendo, estando cerca de Dios, que con Él hay victoria en medio de cualquier adversidad. Y este fue el caso de Elías, un hombre que detrás de una situación bien difícil se encuentra con ese día malo, ese día donde parece que no puede seguir adelante, ese día donde parece que todo se ha frenado y que no hay esperanza, y ese camino que se cierra, esa luz que se apaga, esos momentos difíciles. Y ahí estaba Elías. El relato en Primera de Reyes capítulo 19 nos dice que Elías va camino al desierto y allí dice que se sienta debajo de un árbol, un arbusto, y en medio de ese estado de sentarse ahí a la sombra de un arbusto en medio del desierto, las palabras que usa la Biblia que Elías usó es: basta, Señor, quítame la vida. El famoso me quiero morir. Pero no un me quiero morir de una expresión que a veces nosotros tenemos, sino un real me quiero morir. Un momento de esos donde uno siente que para qué seguir viviendo, donde no encuentra razones, no encuentra
un objetivo claro, por qué seguir viviendo. Todo parece que se derrumba, todo parece que fue en vano, todo parece que no sirvió para nada, y vienen esos deseos, y vivimos esos momentos. Y quizás vos que estás escuchando en esta oportunidad, estás viviendo ese momento difícil donde pensás, bueno, ¿para qué seguir viviendo? No hay esperanza, quizás estás viviendo situaciones difíciles en tu familia, en tu hogar, la economía, el quiebre, el fracaso, quizás la traición, quizás el haberte sentido traicionado, abandonado, en cualquier ámbito. Y eso te ha llevado a pensar de que no hay mucho por qué seguir. Parece que se hubiera achicado el camino a tal punto que se hubiera casi cerrado y no hay mucha expectativa de lo que pueda venir. Ahí estaba Elías en esta condición, de decir, ¿para qué seguir adelante? No hay mucha expectativa detrás de todo lo que hice y mirá cómo estoy y mirá lo que está pasando. Una situación difícil. Sin embargo, había un Dios grande y poderoso que tenía el control de todas las cosas, como siempre las tiene. Y en medio de su crisis, Dios sale al encuentro de Elías. Y allí aparece Dios en ese momento, que Elías está debajo de ese árbol, un tanto, podríamos decir, casi depresivo, y la Biblia dice que él se duerme en ese estado de decaimiento, de desánimo, y Dios lo toca, lo despierta, en medio de que estaba durmiendo. Así dice la Biblia, y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y Elías, con estas palabras de Dios, se levantó, comió y bebió, y dice que fortalecido con aquella comida, siguió adelante en su camino. Y después, bueno, conocemos la historia, si no podés leerla en la Biblia, donde luego Dios vuelve a salir a su encuentro y Elías vuelve a ser levantado y fortalecido y cumple el propósito maravilloso que Dios todavía tenía para su vida. Y en esas palabras de Dios, levántate, comé, bebé, porque el largo camino te espera, habían palabras de ánimo. Había un decirle a Elías, Elías, parece que todo se cerró, pero no es la realidad. Yo soy el que puedo abrirte un camino en medio de esa soledad. Puedo abrirte un camino en medio de esa situación que parece cerrada, terminal, que no hay nada que hacer. Yo puedo hacerlo, le dice Dios. Y ahí hay un come y bebe. Y qué interesante, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de alimento y lo traemos a la vida espiritual, el alimento es la palabra de Dios, es la Biblia, es leer la palabra, es consumir palabra de Dios y saber que a través de esa palabra nuestra alma se alimenta. La bebida, Jesús dijo, venid a mí los que tengan sed y beban de mí. Y la bebida es ese acercarnos a Dios, esa oración, esa búsqueda, ese clamor. Come y bebe, tomate de la palabra. Orá a Dios, buscá a Dios con todo tu corazón si hoy estás en crisis, en dificultad, si hoy sentís que no va ni para atrás la situación, que tenés ganas de morirte, que parece que no hay por qué seguir adelante porque han pasado muchas cosas en tu vida. Quiero animarte con esta palabra a vos que estás pasando por esta situación y que es palabra de Dios para tu vida en este momento. Levántate. Comé de la palabra, bebé de Cristo a través de la oración, buscá a Dios con todo tu corazón y emprendé nuevamente ese camino que Dios tiene para tu vida. Cumplí el propósito, levántate, seguí adelante, no bajes los brazos, no te quedes tirado debajo de ese arbusto como se quedó Elías un momento, sino levántate. Dios sale a tu encuentro y este momento y estas palabras que yo te estoy compartiendo no son por casualidad, te lo puedo asegurar. Si la estás escuchando y si estás pasando por esta situación, estas palabras son para vos de parte de Dios. Levántate, buscalo a Él con todo tu corazón y permití que Dios haga ese milagro en tu vida. Te puedo asegurar que Dios bendecirá tu vida, te va a levantar, te va a fortalecer, porque hay un largo camino todavía por delante. Hay muchas cosas que Dios tiene para tu vida si no aflojás, si no bajás los brazos. Dios tiene cosas maravillosas y por esa razón también es que estoy orando a Dios por tu vida para que Dios obre y te bendiga de una forma especial. Dios te bendiga y si Dios lo permite nos encontramos en nuestro próximo programa.